Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en una casa rodante en los Estados Unidos? Pues hoy te lo voy a mostrar. No solamente por fuera, sino también te daré un recorrido por dentro. No te vayas, quédate con nosotros. Vivir en una casa rodante es para muchos de nosotros un estilo de vida. Y aunque es verdad que requiere ciertos sacrificios, también tiene sus ventajas. Bueno, esta es la ventaja de vivir en una casa rodante, ¿verdad? Uno siempre está en lugares donde hay naturaleza, donde hay caminatas para hacer, y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Este sendero es bastante bonito, es decir, no tiene árboles grandes, no es un bosque obviamente, pero está lindo, hay bastante naturaleza. Bueno, de allá veníamos, ahí está el parque, cruzando el canal, está esta muralla de tierra por donde se puede caminar. Básicamente lo han hecho como una carretera de tierra y para ahí vamos. Esto es parte de los Everglades y básicamente es un tremendo pantano. Bastante viento el día de hoy. Ya hay un hormiguero, mira allá. Ah, sí, pareciera que hay un lagarto. Bueno, para ahí no vamos, nos vamos para allá. Hay muchos ciclistas acá. Y un poco de viento. Sí, un poco demasiado de viento, no sé cómo debe estar el sonido. De hecho está viniendo lo que aquí llaman un frente frío. La temperatura va a bajar alrededor de 10 grados centígrados a 50 Fahrenheit. Y bueno, para acá es bastante frío, para el sur de la Florida. Claro, viviendo en Colorado es otra historia. Nosotros los vemos a la noche desde nuestro campamento, a los ciclistas. Van por aquí. Sus luces. Sí, con una lucecita nomás. Ya estamos nosotros, justo ahí. Blanco. Sí, el que está al lado de la bandera pirata y bandera americana que tiene ahí. Bueno, este camino es bastante largo, son como 5 horas caminando. Llega hasta la localidad de Loxahatchee. Así que obviamente no lo vamos a hacer. Yo creo que mejor pegamos la vuelta, ¿no? Sí, yo creo que podemos caminar un poquitín más y ya. Bueno, hagamos un poquitín más, la jefa dijo, entonces después regresamos. Pero bueno, fue lindo caminar un rato, distraerse, estar en contacto con la naturaleza, la tranquilidad, es bonito. Bueno, muy linda la caminata, pero estoy seguro que querés conocer nuestra casa rodante. Pues ahí vamos. RV quiere decir vehículo recreacional o casa rodante, pero es muy genérico. Tenemos los autobuses clase A, las vanes clase B y las vanes clase C.
Todas ellas tienen la ventaja de que uno no necesita un vehículo extra para poder ir a acampar. Por otro lado, tenemos los trailers para montar en la camioneta, los trailers de viaje y lo que se llama fifth wheel o quinta rueda. Todos estos requieren de un vehículo para poder movilizarse. Nosotros tenemos un quinta rueda, un Keystone Cougar de 33 pies de largo. Todas las casas rodantes o RVs tienen dos lados, uno el de servicio y el otro el de acampar. Vamos a comenzar el tour por el lado de servicio. Muy bien. Básicamente esto es el hitch, el enganche que va sobre la camioneta. Y toda esta parte de aquí es la que queda sobre el platón. Estos se llaman slide outs o deslizantes. Básicamente son para generar más espacio dentro del RV. Esto es un compartimento para guardar los tanques de propano. Aquí es el centro del control, donde tenemos todos los controles de los tanques, del agua y demás. Esto es la plomería del RV. Por aquí salen las aguas negras y las grises, y por toda esta manguera van hacia el pozo. Normalmente los RVs tienen dos tanques, uno de aguas negras y otro de aguas grises. En este caso este tiene tres, dos de aguas grises, uno para la cocina y el otro para el baño. Y el negro, obviamente, ya sabemos para qué es. Este es el pilar de conexión, de donde se saca la electricidad. Por este cable largo y va conectado atrás del RV. Este es el calentador de agua y esta es la salida de la calefacción. Y por último tenemos la entrada del tanque de agua potable, el cual en este momento obviamente no estamos usando porque estamos conectados con esa manguera al agua del campamento. Esta escalera incorporada es de gran utilidad para subir al techo, para cuando haya que inspeccionar o dar mantenimiento. Bueno, esa es el área de servicio. Ahora vamos a la parte más bonita, la parte de acampar. Bueno, hay alguien que está disfrutando acá en la hamaca, pero mientras tanto les voy mostrando. Esta parte es el slide out. Cuando uno viaja, esto se mete totalmente hacia adentro. Y cuando uno llega al campamento, se extiende para generar más espacio. En nuestro caso, tenemos la zona aquí de la cocina de afuera, donde muchas veces cocinamos. Nos gusta cocinar bastante afuera por el humo y la grasa. Y también tenemos el famoso fire ring, el lugar para hacer la fogata. El tener una zona de camping más o menos grande es casi imprescindible para poder disfrutar a pleno esta experiencia. Claro está que el secreto de una casa rodante es precisamente que ruede. En el caso nuestro, estamos semiestacionarios en el sur de la Florida por cuestiones de trabajo, pero esperamos que en los próximos 2 años podamos estar de tiempo completo viajando por todos los Estados Unidos. En este lado tenemos acceso a la bodega que salía por el otro lado y también otro espacio para poner otro tanque de gas. Esta es la ventana de la habitación y aquellas son de la parte principal. Aunque de afuera no pareciera que tuviera muchas ventanas, cuando entremos te vas a dar cuenta que sí las tiene. Bueno, eso fue afuera, ahora vamos para adentro. Golpeemos primero por las dudas. Hola, ¿se puede? Sí, se puede. Ah, bueno, me dejaron entrar a mi propia casa. Bueno, acá estamos. Siempre digo yo que no hay que olvidarse que el RV o la casa rodante no es una casa. Es como si fuera una casa, pero no tiene el espacio y la amplitud que tiene una casa. Todos los espacios son mucho más reducidos. Teniendo eso en cuenta, te doy el recorrido. Y esta es la zona del café, donde todas las mañanas preparamos nuestro cafecito. Este es un gabinete para guardar las cosas del café y un poquito de licor para las noches. Acá hay más gabinetes donde guardamos las cosas de la cocina, los artefactos electrodomésticos. Y este de aquí es la alacena. La alacena es bastante grande, pero esta parte de abajo está destinada como para poner una lavadora de ropa. Una de las cosas que más me gusta de este RV es precisamente la heladera.
Me encanta, tiene 4 puertas. La nevera. Nevera, bueno, dice nevera. En Colombia se dice nevera, en Argentina se dice heladera. Bueno, esta es la heladera, no nevera, heladera. Son 4 puertas, las 2 de arriba y las 2 de abajo que son freezer o congelador, depende de dónde estés, es como se diga. Tiene bastante espacio. Y la parte de arriba, que es lo que más me gusta, tiene un montón de espacio. El dulce de leche, que no puede faltar, no le hagamos propaganda a la marca. Mucho espacio. La verdad que me encanta. Y después paso a demostrar el microondas y la cocina con un vidrio que lo recubre para que se mantenga organizado. Y horno. Y tiene horno. Qué cosa de locos. Esta es la isla central donde mayormente preparamos todos los alimentos y la doble bacha para la pileta. Y esta es la cosa que más le gusta a mi esposa de aquí. Bueno, una de ellas por lo menos. ¿Qué es? La chimenea. La chimenea o fireplace o como le digas, el hogar a leñas. Obviamente no es un hogar a leñas, es imitación, pero larga calor. Justo arriba de la chimenea tenemos el televisor y el DVD. Y Alexa también. Y tenemos nuestra amiga Alexa. Oh, espera que me saco esto porque con la estufa prendida me estoy muriendo de calor. Ahora sí, mucho calor. Por este costado tenemos un sillón que se hace cama para recibir a las visitas. Este es mi escritorio con la computadora. Y esto es... Paso a demostrar. El lugar favorito nuestro. Tiene calor. Y masajeador. Y Vibrador. Uno se sienta, se pone cómodo y mira la televisión. Esto no es vida. Es un bidononón. No, un bidononón. No sé qué es eso, pero bueno. Bueno, y justo al lado de las sillas tenemos el comedor. Acá desayunamos, almorzamos y cenamos. Es un lugar, la verdad, muy lindo. Más que nada por la visión que tiene. Todas estas ventanas para mirar alrededor. Claro, obviamente con la cámara no se puede apreciar la calidad de visión que uno tiene con el ojo humano. Pero la vista de acá es muy linda, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir a la otra parte del RV, la habitación y el baño. Subimos por las escaleras y a la izquierda tenemos el baño. La piletita, el inodoro y la ducha. Además de, por supuesto, un gabinete para guardar todas las cosas. Fundamental, el extractor de olores para cuando... Una de las cosas que no nos gustaba para nada del otro RV era que para poder ir a la habitación teníamos que atravesar por el baño. Entonces, si alguien estaba utilizando el baño, era un problema. Ahora podemos ir directamente. Simplemente se cierra esta puerta de aquí y se da privacidad al baño. Bueno, entramos a la habitación. Obviamente es pequeña, pero es bastante cómoda. Esta es una cama doble o queen aquí en Estados Unidos, con su ventana hacia el lado del camping y un parabrisas en el frente del RV. Tiene gabinetes a ambos lados, por debajo también, y un armario que es uno de los slide outs, de los deslizantes hacia afuera. También, como en todos los RV, se aprovecha mucho el espacio y debajo de la cama hay lugar para guardar cosas. En nuestro caso, utilizamos para cosas que son de invierno y no se utilizan, y también para guardar los zapatos. La cama es realmente cómoda y la vista desde acá es fabulosa. Este es el segundo televisor que tenemos, además del que tenemos en la sala, pero hay otro más. Y se encuentra justo debajo del RV.
en la zona de depósito. Esto es ideal para poder disfrutar afuera mientras miras tu programa favorito. Todos los RVs tienen de alguna manera u otra un centro de comandos donde podemos controlar la operación de todo el RV. Es decir, para sacar los slide outs, para prender las luces y demás. En este caso, el centro de control es electrónico. Aquí podemos manejar absolutamente todas las operaciones y monitorear cómo están el estado de los tanques. Obviamente que con los botones es lo mismo, pero es lindo tener un poquito de tecnología también. Bueno, eso ha sido todo. Como te dije, un RV es pequeño y el recorrido obviamente es corto. Si tienes alguna pregunta me lo puedes dejar saber en los comentarios de abajo. También te agradecería si me das like y te suscribes al canal. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.